Bien, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la unidad de conjuntos, ¿no? Un momento. Bueno, vamos a continuar entonces con la unidad de conjuntos, ¿no? Bien, para representar los conjuntos, nosotros vamos a utilizar las letras mayúsculas, generalmente A, B, C, D, son letras en mayúsculas, ¿no? Ahora, ¿cómo representamos los conjuntos? Hay dos formas. Para representar un conjunto puede ser por extensión. 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Un conjunto. Si hablamos de extensión, podría ser otro conjunto B compuesto por elementos X, donde X puede ser, por ejemplo, X es vocal del abecedario, ¿no? A esto primero se le conoce como definición por extensión y a este segundo por comprensión. Ahora, también hemos visto estas operaciones aquí, ¿no? Bueno, este operador en sí, la letra E, que es el pertenece, ¿no? Y también hemos visto que si está tachado es no pertenece. Del lado de aquí se tiene un elemento y de este lado se tiene lo que es un conjunto. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas definiciones de las operaciones con conjunto. Una de ellas es la inclusión. ¿Qué significa que un conjunto esté incluido en otro? Sencillo, ¿no? Un ejemplo es A está incluido en B. Sí, solamente sí. Todos los elementos X, si pertenecen a A, entonces pertenecen a B. Todos los elementos de A son elementos de B. Esa es la inclusión. De forma gráfica, podemos representar qué es un conjunto dentro de otro, ¿no? La inclusión. Bien. Otra definición es la igualdad. Un conjunto A es igual a un conjunto B. Sí, solamente sí. A está incluido en B y B está incluido en A. Es una doble inclusión. Esa es la definición de la igualdad.
Ahora, con respecto a las operaciones, tenemos lo que es la unión, la intersección, la diferencia relativa, también lo que es la diferencia simétrica, y también lo que se conoce como complemento. La unión, por ejemplo, A unión B. A unión B es la unión de los conjuntos A y B y da como resultado otro conjunto. Un conjunto de elementos X de tal forma que X pertenece a A o X pertenece a B o a ambos, ¿no? Esa es la unión. La intersección A intersección B tiene esta simbología. Y también es un conjunto de elementos X donde X pertenece a A y X pertenece a B. La diferencia relativa A menos B es el conjunto de elementos X de tal forma que X pertenece a A y X no pertenece a B. Son aquellos elementos que solamente están en A y no están en B. La diferencia simétrica, A diferencia simétrica de B, es el conjunto de elementos X, de tal forma que X pertenece a A o X pertenece a B, pero X no pertenece a ambos, ¿no? Esa O es exclusiva. Y en el caso del complemento, podemos denotar de esta forma, complemento de A, otros usan esta notación, complemento de A, y es el conjunto de X que está en el universo de A, pero esa X no pertenece al propio conjunto A, ¿no? Son todas las X que están en el universo, pero no están en A. Visto de otra forma, si hablamos de conjuntos, podríamos hablar de lo siguiente, ¿verdad? A ver, ahí. Bueno, por último, otro conjunto. A ver, si tenemos, perdón, esto es, este círculo es el conjunto A, este círculo es el conjunto B, aquí también, A y B. La unión en este caso vendría a ser ambos círculos, todos los que están en A o todos los que están en B
o en ambos. Lo mismo aquí, todos los que están en A, todos los que están en B, o en ambos, ¿no? Esa es la unión. En el caso de la intersección, aquí la intersección es vacía. Aquí esto es vacío, hablando de la intersección. En cambio, en el otro caso, donde los conjuntos no son disjuntos, tengo A y tengo B, A intersección B es aquellos elementos que están en ambos conjuntos a la vez. Y vendría a ser ese espacio de ahí. En el caso de la diferencia relativa tenemos A y tenemos B. A menos B son aquellos elementos que solo están en A y no están en B. Así que en ese caso sería todo el círculo A. Y acá tengo A y tengo B. Aquí la diferencia relativa de solo A es todo el espacio que pertenece de este lado del círculo de A, ¿no? Y no se toma en cuenta la intersección, solo los que están en A. Esa es la diferencia relativa. En cambio, la diferencia simétrica dice todos los de A o todos los de B, pero no los repetidos, ¿no? Que no estén en ambos. Así que vendría a ser de esta forma. Sería todo A, todo B, menos la intersección. En cambio, si hablamos de el complemento, siempre un conjunto está definido dentro de un universo. Ese universo se lo representa por este rectángulo de acá. Si el conjunto A está representado por este círculo de aquí, esto es el conjunto A, su complemento vendrá a ser todo lo que está fuera de A, pero está dentro del universo. Ahí tenemos esto de acá. Todo lo que está por fuera de A, pero dentro del universo, ¿no? Ahí está. Ese es el complemento. Bien. Vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, sea el universo, o bueno, sean los conjuntos. Primero voy a definir el universo. El universo va a ser los números 0 más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4 y más menos 1. El conjunto A va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto B, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. El conjunto C va a ser menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5. Y el conjunto D va a ser los negativos.
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bien, con esos 4 conjuntos vamos a resolver lo siguiente. Hay que hallar inciso A intersección B. Inciso B, B menos A. Inciso C, yo quiero D diferencia de B, diferencia simétrica. Y quiero también B unión C. Esos 4 ejercicios. El primero es una intersección, ¿no? A intersección B es el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. ¿Cuáles son los elementos comunes entre A y B? Veamos. Creo que es solamente el 4. 4 aquí, 4 acá, no hay otro más en común, ¿no? Ah, el 2. 2, 2, 4, 2, 4. Bien, no hay más elementos en común, así que esa es la intersección. 2 y 4. Ahora, quiero la diferencia relativa. Todos los elementos que están en B, pero no están en A. En este caso tenemos estos elementos, ¿no? Tenemos el menos 4, el 0, perdón, menos 4, menos 2 Y 0. 0, 2 y 4, ¿no? En el caso de A, tenemos estos dos números positivos, que es justamente la intersección, ¿no? Los que no voy a tomar en cuenta son los siguientes. Este 2 y este 4 no los puedo tomar en cuenta porque forman parte de A. En cambio, el menos 4, el menos 2 y el 0 solamente pertenecen a B. ¿Ya? Ojo con eso. Son los elementos que solo están en B y no están en A. Por lo tanto, el 2 y el 4 están descartados, ¿no? Al pertenecer a la intersección entre A y B. Para el inciso C, que es de diferencia simétrica de B, que son estos dos conjuntos de acá, vamos a escoger solamente aquellos elementos que pertenezcan solo a uno de los dos. Es decir, o solo pertenecen a B o solo pertenecen a D. No pueden estar en ambos. Y en ese caso, el que se repite es el menos 4, el menos 2, el menos 4 y el menos 2, ¿no? 0, 2 y 4, no hay ningún problema, solo están en B. Y menos 1, menos 3 y menos 5 solamente están en el conjunto D. ¿Listo? Ahí está la diferencia simétrica y para la unión son todos los elementos de B unidos con todos los elementos de C. Y simplemente hay que anotarlos. Menos 4, menos 2, 0, 2 y 4 de B. Y para C tenemos menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5. ¿Ya? Todos los elementos de B o todos los elementos de C para B unión C. Ahora, algo más. A ver. B intersección C. Ok,
¿Qué elementos pertenecen a B y pertenecen a C al mismo tiempo? Vacío. Ninguno, ¿no? Así que es Sí. vacío, ¿no? Algunos lo notan de esta forma. Cualquiera de las dos notaciones es válida. Bueno, estos son llaves, ¿no? Tampoco. ¿Ya? Ahora, si esto de aquí es vacío, eso quiere decir lo siguiente, que B y que C son conjuntos disjuntos, ¿no? No comparten ningún elemento, están separados. Ahora, yo quiero el complemento de B unión C. Recuerden que este es mi universo, ¿no? ¿Qué nos dice el complemento? Todos los elementos que están en el universo, pero no pertenecen a este conjunto, a B unión C. Así que vamos a ir buscando. El 0 está en B unión C, sí, queda descartado. El más 1 está en B unión C, también. El menos 1, también. El 2 está en B unión C, sí. El menos 2 también. El 3 y el menos 3. El 4 y el menos 4. El 5 y el menos 5 también. Así que, para nuestra casualidad, todo esto de aquí es igual al universo, ¿no? La unión de esos dos conjuntos me dio el universo. Al ser esto igual al universo, su complemento es el vacío. ¿Ya? Recuerden siempre, el complemento del universo es el vacío para cualquier conjunto, ¿no? En este caso, P unión C tiene todos los elementos del universo, por eso lo estoy igualando a la U, así que es como buscarle el complemento al universo, ¿no? Y el complemento del universo siempre es vacío. Otro ejercicio, a ver, G. ¿Qué más podemos sacar de acá? Entre estos dos. Quiero el otro lado, B menos A. Aquellos elementos que están en B y no están en A. El menos 4, el menos 2, el 0. Simplemente el 2 y el 4 no los toma en cuenta por estar en A. Tendríamos menos 4, menos 2 y 0. Bien, eso en cuanto a operaciones. ¿Alguna pregunta hasta este punto? En el, Sí, en el del complemento, ¿puedes explicar por favor otra vez? sí, por favor, lo del complemento no lo entendí tampoco. Ah, El ya, del ya. complemento y el de diferencia relativa, el del triángulo. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. H. A ver, vamos a sacarle el complemento a C. Aquí está C, ¿no ves? Todo esto de aquí es C. ¿Qué elementos tiene C? Tiene el menos 5. Voy a ir tachándolo. Menos 5. Tiene el menos 3. El menos 3. El menos 1. Menos 1. El 1. Positivo. El 3. Positivo. Y el 5. Positivo. El complemento de un conjunto son todos aquellos elementos que sobran en el universo o que están fuera del conjunto C. En otro caso, si todo lo que está en verde pertenece a C, eso no pertenece al complemento. En cambio, todo lo que no es resaltado no pertenece a C, pero está dentro del universo. Es decir, que pertenece al universo. Y todo lo que está en el universo y no pertenece a C, es decir, lo que no está subrayado de verde,
Lo vamos a subrayar de otro color, lo vamos a subrayar de naranjita. Este 0, este más 2, menos 2, más 4 y menos 4, que forman parte del universo y no forman parte de C, son el complemento de C. Sería 0, 2 menos 2, 4 y menos 4. ¿Ya? Ahora, hay una propiedad que nos dice lo siguiente. El universo siempre es la unión de el complemento de un conjunto más el propio conjunto. Un conjunto unido a su complemento. ¿Pueden verificar esto? Tenemos menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5, y 0, 2, menos 2, 4 y menos 4, que son todos los elementos para nuestro conjunto del universo, ¿no? O sea, Todo es digamos, o sea, el complemento de un conjunto o sea, serían los elementos que faltarían para hacer el universo, digamos, correcto. También se lo puede ¿no? escribir así, mira. Ajá. Por ejemplo, el complemento de C vendría a ser el universo menos C. El complemento de A es el universo menos A. Igual se puede escribir de esa forma. Si te das cuenta, se cumple esto, ¿no? Todos los elementos que están en el universo no están en C, que es justamente la definición de la diferencia. A ver, vamos a hallar el complemento de A. Complemento de A es 1, 2, 3, 4, 5. Todos los números positivos faltarían. Para completar al universo sería tomar en cuenta el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y menos 5, ¿no? Así que su complemento es 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ese es el complemento de A. Todos los elementos que forman parte del universo y no forman parte de A. Como les decía, igual se puede interpretar así, ¿no? El universo menos A. Siendo eso una diferencia relativa, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Ah, la diferencia simétrica. Ah, ya, la diferencia simétrica. Para hacer diferencia simétrica, solamente se toman en cuenta aquellos elementos que pertenecen solo a uno de los conjuntos. Es decir, si tenemos, a ver, A diferencia simétrica de B, por ejemplo, serían todos aquellos elementos que están en A o están en B, pero no están en ambos. Hay que descartar aquellos que forman parte de A y de B. Es decir, esto es básicamente la unión sin la intersección. Esa es la diferencia simétrica. Voy a buscar aquellos elementos comunes entre A y B, que justamente ya los tenemos, es el 2 y el 4. Los elementos comunes son el 2 está en A y está en B. El 4 está en A y está en B. Ahora, como ya he identificado los comunes, para la diferencia simétrica simplemente voy a copiar todos aquellos que solo están en A. Los que están solo en A es 1, 3 y 5. El 1, el 3 y el 5 solo forman parte de A. 1, 3 y 5. Y el menos 4, el menos 2 y el 0 solamente forman parte de B. Menos 4, menos 2 y 0. Y eso sería la diferencia simétrica. Escrito de otra forma, A unión B menos A intersección B. Esa es la propiedad que tiene esta operación. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta?
o también puede ser A menos B unión B B menos menos A. A, correcto. Sí, esto igual es así. A menos B unido a B menos A. Cualquiera de las dos. Solo los que están en A es A menos B, solo los que están en B es B menos A. Y es exactamente igual a la diferencia simétrica, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a pasar a este otro tema. Bueno, no es otro tema, es otra operación que se hace con los conjuntos. Se llama conjunto potencia, ¿ya? El conjunto potencia se lo denota así, conjunto potencia de A. Es un conjunto de subconjuntos llamados S en este caso, donde S es subconjunto de A. Y tiene 2 a la n elementos, donde n es el número de elementos de A. P de A tiene 2 a la n elementos, siendo n el número de elementos de A. N es igual al número de elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto potencia del vacío. ¿Cuántos elementos tiene el vacío? ¿Ninguno? 0, ¿no? 2 a la 0. Esto debería ser 1. Y justamente el conjunto potencia del vacío es vacío, ¿ya? Ahora, el conjunto potencia de A. Sabemos que A tiene solo un elemento. Voy a poner aquí. Si A tiene un elemento, supongamos que el elemento es X. El conjunto potencia de A es igual 2 a la 1. ¿Cuántos elementos tiene? 2, ¿no? Recuerden, el vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿ya? Así que en el conjunto potencia el vacío siempre va a estar presente. Otro teorema nos dice que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Así que A es subconjunto de A. Y ahí tenemos los dos subconjuntos, ¿no? El vacío y A. En este caso voy a definir B. Y B va a ser A, B. Minúscula. El conjunto potencia de B. ¿Cuántos pares debe tener? O bueno, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia de B? 2 a la 2. Aquí ya vemos que se va incrementando, ¿no? Y debería tener 4 pares. O bueno, 4 elementos. El primer conjunto, que es subconjunto de B, obviamente es vacío. El siguiente conjunto es el mismo, es decir, B. Luego, vamos a ir seleccionando. En este caso, B tiene 2 elementos. Yo puedo formar conjuntos con uno solo. Voy a tomar solamente A. El conjunto unitario con el elemento A es subconjunto de B. Sí, efectivamente, está en B. Luego, el conjunto unitario con el elemento B minúscula también es subconjunto de B. ¿Ya? Y ahí tenemos los 4 pares, bueno, los 4 elementos del conjunto potencia. Ahora, por último, ya voy a definir con C igual a 1, 2 y 3.
¿Cuántos elementos tiene C? 3. ¿Cuántos tendrá el conjunto potencia de C? 2 a la 3, 8, ¿no? Y aquí vamos a tener el vacío, el propio conjunto C. Y primero vamos a tomar de un solo elemento. Conjuntos con un solo elemento. Es decir, 1, 2, 3. ¿Ya? Luego podemos formar pares. Pares desordenados se llaman, ¿no? Conjunto de dos elementos. 1 y 2. 1 y 3. 2 y 3. Y aquí ya tenemos formado nuestros 8 subconjuntos. ¿Ya? Eso es el conjunto potencia de C. Todos estos valores de acá son subconjuntos de C. Aquí en B, todos estos conjuntos de aquí son subconjuntos de B. Y lo mismo para los anteriores, ¿no? Eso es en cuanto a los conjuntos potencia. Bien. ¿Alguna pregunta del conjunto potencia? El vacío siempre va a ser parte de la cantidad de elementos. Sí. Sí, sí. Recuerden, el vacío es subconjunto de A para cualquier conjunto A. Esa es una propiedad. Ahora, todo conjunto es subconjunto de sí mismo para cualquier valor A, para cualquier conjunto. Estas dos son propiedades, ¿ya? Vacío es subconjunto de todos los conjuntos y cada conjunto es subconjunto de sí mismo. Bien. A ver. ¿Qué más tenemos que ver? Ya vimos operaciones, conjunto potencia. Me imagino que tendríamos que ver cardinal. Cardinalidad. Ya, la cardinalidad de los conjuntos no es nada más que el número de elementos que posee un conjunto, ¿no? Su notación es la siguiente. N de A, cardinal de A, o algunos utilizan estas barritas de aquí. Directamente, ¿no? No es valor absoluto. Si A es un conjunto, esto es cardinal de A. Y esto es igual a un número entero, ¿no? Todos estos de aquí están igualados a un número entero. Por ejemplo, si A tenía dos elementos, el cardinal de A es, obviamente, 2, ¿no? Si B tenía 3 elementos, ¿cuánto es el cardinal de B? Es 3, ¿no? Indistintamente que estos sean números, si aquí hay, qué sé yo, A, B, C, y son 3 elementos, su cardinal es 3, ¿no? El cardinal de ahí es 3, ¿ya? Ahora,
un dato. Por ejemplo, C igual puede tener 3 elementos, qué sé yo, 1, 2 y 3. El cardinal de C también es 3. Que estos dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos no implica que ambos conjuntos sean iguales. ¿Lo ven? Aquí estos conjuntos son distintamente diferentes y aquí los cardinales son iguales. ¿Ya? Pero al revés, si dos conjuntos son iguales, eso implica que tienen la misma cantidad de elementos. Eso sí es verdadero. Que sean iguales implica que tienen la misma cantidad de elementos. Pero al revés, que tengan la misma cantidad de elementos no implica que sean conjuntos iguales. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta eso. Esto es simplemente como dato, ¿no? Bien. Ahora, obviamente esto de los cardinales es fácil cuando tenés un solo conjunto, ¿no? Tenés A, podés contar todos sus elementos y sabes cuánto vale A. La cosa es ya cuando tenemos operaciones. Por ejemplo, el cardinal de A unión B no es sencillamente sumar ambos. En algunos casos sí, pero no siempre se cumple. Lo que se hace para el cardinal de la unión es sumar ambos conjuntos, pero se le resta la intersección. ¿Ya? A intersección. Justamente porque la intersección se cuenta dos veces, ¿no? Dentro de estos dos círculos. Esa es la razón por la que se le resta una vez la intersección. Visto de forma gráfica, voy a dibujar unos círculos por acá. Y voy a representar con puntitos los elementos del conjunto A y elementos del conjunto B. Para que se entienda mejor. Bien, ahí está, ¿no? Pregunta. De este gráfico de aquí que acabo de dibujar, ¿cuántos elementos están dentro de A? ¿Cuántos puntitos tiene A? 16, creo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a contar primero estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Y aquí, estos que están aquí también forman parte de A, ¿no? Están dentro del círculo que está demarcando el conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 16. ¿Cuántos elementos tiene B? 12. 6 y 6, 12, ¿no? Ahora, la unión vendría a ser, lo voy a repintar por afuera, todos aquellos puntos que están dentro de esta figura que estoy repintando. ¿Cuántos puntos hay ahí? Dentro de eso en rojo. Esa es la unión. Acá tenemos 10, 6 y 6. Sería 22, ¿no? Si ustedes cuentan cada uno de estos puntos, dentro de lo que hemos remarcado con rojo hay 22 puntos. Y justamente no coincide con simplemente sumar
todos los de A más todos los de B. ¿Por qué razón? Porque yo al sumar estos dos, lo que está aquí adentro, es decir, lo que tengo como intersección, lo estoy contando dos veces, ¿no? Es decir, que si yo una primera vez cuento todo esto y digo, ah, son todos los de A son 16. Ya he tomado en cuenta la intersección una vez. Y si yo agarro y digo, ah, sumemos todos los de B. Si se dan cuenta, he vuelto a contar todos los que están dentro de la intersección. Así que por esta razón es que siempre se va a restar una vez ese valor. En el caso de la intersección, que bueno, es lo que voy a repintar de color azul, ya no se nota. Esto de aquí en azul es la intersección, ¿no? ¿Cuántos elementos están en la intersección? Hay 6 elementos, ¿no? Sí. La intersección tiene 6. Así que tiene sentido, ¿no? Esto de aquí es 16 más 12, pero como estos de adentro los he contado, la intersección lo he contado dos veces, simplemente se le resta una vez. Menos 6 y efectivamente esto nos va a dar los 22 que podemos contar manualmente. Bueno, esto en este caso porque no son muchos puntos, ¿no? Es simplemente como ejemplo, ¿ya? Bien. Esto en cuanto a conjuntos, bueno, la unión de dos conjuntos, ¿no? Enseguida vamos a ver lo que es la diferencia y cómo se lee la diferencia, ¿ya? Bien, en el caso de A unión B, no siempre nos van a decir, quiero saber cuántos elementos tiene A unión B. Yo quiero saber cuántos elementos pertenecen a uno o dos conjuntos. En este caso, ¿cuántos podría ser televidentes, personas, estudiantes, dependiendo del caso que se dé el estudio de la cardinalidad? Pero aquí simplemente nosotros lo asociamos a lo siguiente, ¿no? La unión es, pertenecen a uno o dos conjuntos. Los que pertenecen a un solo conjunto, voy a borrar esto de aquí, vamos sin eso, ya. Vamos a cambiar esta pregunta, ¿ya? No debo borrar eso, pero bueno. Quiero repasar lo siguiente. En este dibujo, ¿qué sectores pertenecen solo a un conjunto? Sería este sector de acá. Todos estos solo pertenecen a A. Es decir, que solo pertenecen a un determinado conjunto. Y los de aquí, sin tocar la intersección, son aquellos que pertenecen también a un solo conjunto. En este caso, al conjunto B, ¿ya? Pertenecen a un solo conjunto. Ahora, ¿qué parte del dibujo pertenece a dos conjuntos? La intersección. La intersección, ¿no? La intersección pertenece tanto a A como a B. Y ahora, si esto tuviera el siguiente
valor así, y esto estuviera dentro de un universo, ¿cuáles son los que no pertenecen a ninguno? Es decir, que no pertenece a A, no pertenece a B, mucho menos a su intersección. ¿Qué sector sería ese? Lo que está afuera sería el A unión B complemento. Correcto, el complemento de A unión B. Es decir, Unión B. todo lo que está por aquí afuera, ¿no? A ver, se pintaría de esta forma, ¿no? Todo lo que está con verde está por fuera de A unión B y es el complemento, ¿no? Pertenece a un solo conjunto. Bueno, perdón, pertenece a 0 conjuntos. Aquí tenemos entonces 0 conjuntos. Pertenece a 0 conjuntos. En lo rosadito pertenece a un conjunto. Y aquí en lo naranja pertenece a 2 conjuntos. ¿Ya? Eso en cuanto a la interpretación. Por ejemplo, en algunos ejercicios que vamos a ver después, nos puede preguntar, ¿no? El conjunto A son aquellas personas que, qué sé yo, leen libros. El conjunto B son aquellas personas que leen cómics. ¿Cuáles son las personas que leen libros o cómics? ¿O cuáles personas leen los dos tipos de literaturas, por decirlo? Ahí sería la unión, ¿no? Ah, perdón. Los que leen los La dos intersección. sería la intersección, ¿no? Ah. Los que leen uno o dos vendría a ser la unión. Y los que no leen ninguno vendría a ser el complemento, ¿no? Lo que están viendo. La intersección sería que lee ambos. Los que leen solamente el tipo A sería esta parte rosada de aquí, la de la izquierda. Los que leen solo de tipo B sería la parte rosada derecha. Y los que leen solamente uno de los dos ya sería A diferencia simétrica de B, que es toda la parte rosada, ¿no? Tanto izquierda como derecha. Ya los que leen ambos tipos de libros serían la intersección y los que no leen ninguno de los dos es el complemento, ¿no? Bien. De aquí hay otras definiciones. N de A es igual a N de A menos B más N de A intersección B. Que en realidad la que más se ocupa es esta de acá. Se escribe de esta forma. N de A menos B. Los elementos que solo están en A son los que están en A menos la intersección. ¿Ya? Otro. Este de A diferencia de B es N de A más N de B menos 2 veces N de A intersección B. Otro posible valor es A menos B más B menos A. Cualquiera de los dos.
Bueno, y como último dato, esta es otra propiedad. El cardinal del universo, recuerden, es la la cantidad de elementos que tiene un conjunto cualquiera, puede ser A, más la cantidad de elementos que tiene su complemento. Esto aplica para cualquier conjunto. Si sumamos la cantidad de elementos que tiene un conjunto más la cantidad de elementos que tiene su complemento, nos va a dar como resultado la cantidad de elementos del universo en el cual se está trabajando dicha cardinalidad, ¿no? Y bien, ¿alguna pregunta? Nos faltaría ver cardinalidad de 3 conjuntos, ¿no? Eso lo vamos a repasar la próxima clase. La próxima clase es mañana, ¿no? ¿A qué hora es? Sí, sí, a las 8:30 de la mañana. Les voy a enviar el link ahora en la noche, ¿ya? Bien, vamos a dejar de grabar.